progresismo, progresistas, progres, términos y conceptos que analizaremos hoy a través de la sospechosa entrega que iniciamos. Recuerden siempre dar pulgar arriba, compartir el video, suscribirse y sobre todo compartirlo para que llegue a más personas, para que más personas nos vean y para que la semilla del pensamiento crítico germine en más mentes sospechosas. Somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico. ¿Qué es progresismo? Por definición, el progresismo es una postura económica y social que busca defender la creación de un estado de bienestar, defensa de los derechos civiles, igualdad económica y social, fomento de la participación ciudadana, cuidado del medio ambiente y redistribución de la riqueza. Por tanto, puede englobar diversas luchas sociales como el feminismo, los derechos LGBTI, el indigenismo, el antirracismo o el ecologismo. Dentro del progresismo pueden coexistir socialistas, demócratas y liberales. Sin embargo, los liberales dentro del mismo no lo son en lo referente únicamente a lo político y social, ya que en lo económico el progresismo está en contra del libre mercado y el sistema liberal. Es la contraparte del conservadurismo, que apuesta por el mantenimiento de las costumbres y el sistema establecido. Se posiciona dentro de la centroizquierda, aunque muchos revolucionarios de izquierda principalmente se despegan de este movimiento. El progresismo surge por primera vez durante la Revolución Francesa, actuando como un sinónimo del reformismo y dando a luz a movimientos como el feminismo, el laicismo, la diversidad sexual y el ecologismo. Son diversas y variadas las definiciones que se pueden hallar al consultar las distintas fuentes. Incluso a quienes poca o ninguna afinidad sienten con este movimiento. El adjetivo progre se usa hoy en día peyorativamente. Para tener una visión más clara, hay que interiorizar en todo lo que conlleva y de qué se trata. Una ideología se debe analizar siempre desde su concepto más genérico. Al compararlos, mientras el conservadurismo busca mantener el statu quo apelando a la ley natural, los progresistas la rechazan, junto con las leyes del pasado, basándose en el ser autónomo. Analizan la realidad social basados en el constructivismo y el existencialismo, conceptos que se explicarán brevemente. El constructivismo señala la realidad como una construcción social, por tanto, no hay que apegarse a una tradición preestablecida, de donde proviene el término de construir, concepto tratado en anterior y ya muy lejana entrega cuando analizamos a Jacques Derrida. Por su parte, el existencialismo se basa en analizar todo desde el individuo. La existencia precede a la esencia y la voluntad a la inteligencia. Por tanto, existe una naturaleza humana que determina a los individuos, mientras los conservadores tienden a alinearse con la religión, los progresistas apelan al laicismo, rechazando todo tipo de doctrinas. Dentro de los objetivos básicos del progresismo, estado de bienestar, derechos civiles, igualdad y participación ciudadana, surgen tendencias en el aspecto económico sobre la libertad de mercado, lo que implica la aceptación de un papel regulador del Estado, es decir, más impuestos para alcanzar un mayor bienestar. Los que más tienen pagan más. Dentro del espectro político, el progresismo suele situarse en la centroizquierda,
con unas posturas más moderadas y otras más radicales. Así, a los partidos políticos con tendencias más progresistas se les denomina socialdemócratas. El ala moderada del socialismo que acepta el libre mercado basado en su enfoque de bienestar. Vemos así sus matices, sus orígenes y las causas de su rechazo en otros sectores. Del reformismo al progresismo. La lucha por los derechos y el origen de las ideas predecesoras al progresismo pueden situarse en el siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces, iluminismo o era de la ilustración. Tuvo lugar principalmente en Inglaterra, Francia y Alemania, en donde grandes pensadores y grandes ideales se fusionaron en torno a la libertad, el progreso, la tolerancia, la fraternidad y la separación de la Iglesia y el Estado dentro de un contexto en el que las monarquías absolutistas ampliamente vinculadas al clero predominaban en toda Europa, que a su vez tenía influencia en gran parte del mundo. La Ilustración inspiró profundos cambios culturales y sociales, como la Revolución Francesa, que propendía por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Este importante episodio marcó a su vez el inicio de la Revolución Liberal, proceso de grandes transformaciones durante el siglo XIX en contra del antiguo régimen. Quienes se oponían a las monarquías absolutistas en pro de un Estado más liberal eran considerados reformistas. En las independencias latinoamericanas, por ejemplo, se denominó patriotas a quienes, en pro de las ideas de la Revolución Francesa, combatieron a los realistas, que buscaban mantenerse dependientes de la corona española. Por tanto, los patriotas podrían considerarse progresistas y los realistas conservadores. Con el tiempo, la unión de los partidos más liberales se denominó como progreso y, por extensión, progresistas a los reformistas. Estas ideas tomaron fuerza nuevamente en las revoluciones de 1848, cuando se protestaba en todo el continente por el absolutismo reinante en toda la región. Es importante mencionar que esta época coincide con el auge de la revolución industrial, que trajo cambios estructurales en toda la sociedad, surgiendo así dos importantes clases sociales: la burguesía, dueña de todos los medios de producción, y la proletaria o clase obrera, que prestaba sus servicios a cambio de un salario. Nace así el socialismo moderno, que reúne todas las ideas de igualdad. Mas no todos los socialistas son progresistas. El progresismo se origina dentro del marco de contextos de desigualdad social y búsqueda de la justicia en las distintas situaciones de opresión que se vivían. Pero esta lucha ha mantenido su esencia. Afirman los críticos del progresismo moderno que sus causas actuales difieren de las originales, que promovían derechos y justicia social. Existen en este ciertos matices que han surgido con el tiempo. Las críticas principales nacen en los sectores que rechazan básicamente luchas como el feminismo o la diversidad sexual. Como se dijo, no todos los socialistas son necesariamente progresistas. Muchos gobiernos socialistas en el mundo parecen conservadores. De hecho, en México, Manuel López Obrador se alió con un partido evangélico para poder ganar las elecciones, promoviendo políticas muy distantes del progresismo tradicional. En Venezuela, el chavismo y el madurismo han mantenido políticas muy lejanas al progresismo, al empoderamiento de la mujer, los grupos minoritarios e incluso a las comunidades indígenas, que han sido allí más maltratadas, las más maltratadas de la región. Países con tendencias más capitalistas como Panamá
han generado más proyectos de justicia social y respeto por las costumbres tradicionales de los pueblos que inclusive la propia Venezuela, que ha utilizado el indigenismo como bandera. En lo económico, las ideas del progresismo son relativamente recientes, debido a la abismal diferencia entre el sistema del siglo XIX y el de hoy en día. La crítica antiprogresista en materia económica viene sobre todo de los sectores más liberales, pues la creación de un estado de bienestar, objetivo del progresismo, requiere del cobro de más impuestos, algo que los libertarios rechazan, porque incrementa el poder del Estado, al que consideran ineficiente y corrupto. Liberales y progresistas originalmente mantuvieron las mismas ideas, pero el tiempo los distanció. También en materia económica sus críticos señalan que la tan anhelada igualdad es inalcanzable, pues ni la capacidad ni la persistencia son iguales en todos los seres humanos, por lo que las subvenciones y auxilios o ayudas sociales a personas con menos capacidad o menor esfuerzo resultarían injustas. El sistema legislativo muestra otra crítica. Mientras que los actores de derecha dicen defender la igualdad ante la ley, afirman que el progresismo busca asegurarla por medio de ella. Por eso rechazan las cuotas de género existentes en varios países, por atentar contra la meritocracia o incluso contra la democracia, alegando que se quitan libertades de acción a los votantes. Los conservadores, eternos rivales de los progresistas en materia social, critican sus luchas al verlo como un movimiento inmoral. La más condenada es la del feminismo por la legalización del aborto. Pero otros movimientos como el matrimonio LGBTI también son cuestionados porque, según ellos, atenta contra la ley natural y, en muchos casos, contra las creencias religiosas, que son parte de su identidad. Se les critica también por no ser consecuentes con sus discursos. Por ejemplo, manifestantes LGBTI luciendo camisetas del Che Guevara, homófobo declarado, radical. Pero más allá de su ignorancia histórica, también se les critica por formar parte de una sociedad influenciada por el capitalismo. Por ejemplo, quien lucha por la redistribución de la riqueza, pero postea desde su iPhone exigiendo justicia social, cuando el aparato desde el que lo hace fue fabricado en zonas del mundo laboralmente explotadas, que han incluido a los niños. O un ecologista que anda en su automóvil que produce contaminación. Contradicciones como estas son las que hacen que las posiciones progresistas luzcan poco coherentes moralmente. No obstante, movimientos como el feminismo, el antirracismo, el ambientalismo y los derechos LGBTI siguen creciendo en todo el mundo, a pesar de las críticas de los más radicales. Las visiones más moderadas de progresismo sirven como contrapeso a ese radicalismo que confronta al sistema y al capitalismo occidental, que han traído prosperidad a muchos países. No se puede pretender desmantelar todo un sistema que ha generado bienestar a pesar de sus muchas y enormes falencias. Lo importante es que al final de cuentas se generen espacios de diálogo o intercambio de ideas que deriven en mejores condiciones de vida y bienestar común. Fuentes, Blucinante, Mapa Político. Nuestra sospechosa posmodernidad y nuestra sospechosa sociedad conservadoramente progresista, como se puede deducir a través de las definiciones y conceptos expuestos sobre el progresismo,
No resulta difícil ni está de más notar los procesos y evolución y adaptación que ha sufrido desde sus orígenes, localizados en el siglo XVIII, Revolución Francesa, hasta nuestros tiempos, en la actualmente denominada o conocida, a falta de una mejor denominación, como posmodernismo. Resulta importante también considerar que la interpretación que de él se hace está estrechamente ligada al concepto y particularidad del país o países en los que esta postura ideológica se hace presente, así como los diferentes procesos y dinámicas sociales de los mismos que engendran las distintas concepciones y aplicaciones que de ella puedan surgir. Por su tendencia izquierdista, en nuestro contexto el progresismo y el progresista son estigmatizados, señalando a sus seguidores y simpatizantes de comunistas, guerrilleros y hasta de terroristas. Como queda expuesto, nada tiene que ver uno con lo otro. Estigmatización fruto tanto de la ignorancia como de la mala intención. Algo bien sabido y conocido por todos es la enorme polarización que se vive en nuestro país desde siempre, desde que somos república independiente. Centralistas versus federalistas, bolivarianos versus santanderistas, conservadores versus liberales. La más recordada, tradicional y sangrienta polarización antes de la actual, que derivó en la Guerra de los Mil Días, con la que despedimos el siglo XIX y recibimos el siglo XX, en la que los liberales resultaron derrotados, confirmándose así una hegemonía conservadora que duró desde 1886 con la llamada regeneración, en la que fue retomada la influencia del poder eclesiástico en el gobierno y se formó un estado netamente centralista, surgiendo allí la Constitución de 1886 de Rafael Núñez. Nunca sabremos si el federalismo hubiese sido el germen de un progresismo en nuestro país. En esos más de 50 años de hegemonía conservadora, en una especie de contubernio con la Iglesia Católica, en opinión de una mente que sospecha, podrían hallarse las raíces de muchas de las causas por las que a nuestro sufrido país le ha costado tanta violencia y sangre el tratar de permitir o aceptar alguna forma de pensamiento crítico que cuestionase el continuo adoctrinamiento impuesto e impartido por ese sombrío matrimonio entre Iglesia y Estado. Esa hegemonía conservadora nacida, como se dijo, en 1886, se prolongó hasta 1930, suprimiendo y reprimiendo, de ser necesario, cualquier intento de los liberales por ganar las elecciones. La fuerza pública se encargaba de persuadir a los votantes en un país predominantemente rural y analfabeta. En 1930, con el triunfo del candidato liberal Enrique Olaya Herrera en las elecciones presidenciales, se interrumpe esa hegemonía conservadora, dando lugar a una corta denominada República Liberal, que terminó en 1946, año en el que los conservadores retoman el poder en cabeza de Mariano Ospina Pérez, en cuyo periodo fue asesinado el líder liberal y progresista Jorge Eliezer Gaitán, a los que los conservadores señalaban de comunista, al igual que unos años atrás durante la República Liberal lo hicieran con el dos veces presidente Alfonso López Pumarejo, 1934-1938 y 1942-1946. La revolución en marcha no pudo concluir por verse obligado a dejar el poder en su segundo gobierno, el cual fue asumido y concluido por el señor Alberto Lleras Camargo. López Pumarejo debió enfrentar toda clase de ataques por parte de los opositores conservadores que lo señalaron de comunista. ¿Suena familiar? Frustrándose así ese tal vez primer intento de proyecto
progresista. Posteriormente, la ya desatada violencia bipartidista se acentuó con el ya mencionado asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, tras el truncado gobierno fascista del conservador Laureano Gómez, derrocado por una junta militar encabezada por el general Gustavo Rojas Pinilla. Asume el poder. Su gobierno, aunque solo duró 4 años, fue declarado dictadura en razón al golpe de Estado con el que lo asumió. Estos sucesos acaecidos en la primera mitad del siglo XX, al cual el país parecía no haber entrado, lograron sacudirlo y hacerlo ingresar en él gracias al desarrollo de obras de infraestructura y comunicación, avances y conquistas sociales en la educación superior y el derecho al voto en las mujeres. Los logros y realizaciones del general evidenciaron su interés e inclinación hacia las ideas progresistas, a pesar de sus bases familiares de fuerte raigambre conservadora. Estas muestras o asomos de progresismo reflejadas en las ideas del general Rojas produjeron tal escozor en una oposición ya conformada por las oligarquías liberal y conservadora, germen tal vez de la actual extrema derecha, que decidieron derrocarlo, valiéndose para ello de paros camioneros, movilizaciones sociales, marchas estudiantiles, en fin. Muere así otro intento de progresismo. Esa extrema y ya rancia ultraderecha conformada por el pacto bipartidista llamado Frente Nacional cerró las puertas a cualquier forma de pensamiento crítico que llegase a contradecir o amenazar sus intereses, dando lugar al surgimiento de movimientos revolucionarios y guerrilleros de origen marxista, que con el devenir de los tiempos y la en un principio lenta y solapada aparición del narcotráfico que poco a poco permeó todos los estamentos de la nación, pervirtió cualquier forma de pensamiento diferente a la codicia y el enriquecimiento. La respuesta de un Estado ya contaminado y corrupto fue el apoyo e impulso a la creación de grupos narcotraficantes, también de paramilitares, con los que las fuerzas del Estado, ejército y policía, se asociaron en un siniestro contubernio con el pretexto de combatir a las cada vez más extendidas guerrillas. El resultado: masacres, despojo de tierras, desplazamiento de campesinos que aumentaron los cinturones de miseria en las grandes ciudades, mientras las tierras, otrora suyas, pasaban a manos de grandes industriales, terratenientes y ganaderos. En medio de tan desolador panorama, contra toda esperanza y pronóstico, logró llegar al gobierno, reitero, no al poder, el progresismo, en cabeza de un presidente que, fiel a sus principios, trata de impulsar reformas basadas en ideas y fundamentos de esa corriente ideológica que busca sencillamente que las posibilidades y oportunidades, la equidad y la justicia social sean más asequibles para todos. Vivimos un histórico momento y no se puede permitir que, una vez más, otro intento progresista sea asfixiado y extirpado por la corrupción, la violencia y la codicia. Nuestra sospechosa posmodernidad y nuestra sospechosa sociedad conservadoramente progresista, mentes queridas y sospechosas que nos siguen, así llegamos al final de nuestra travesía por los cauces del análisis y el pensamiento crítico. Nuevamente les recuerdo dar pulgar arriba, suscribirse, compartir el video, en fin, somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico.